tal? Bienvenidos a su podcast Tendencia Tech. Yo soy Simón Toledano y estamos en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, por supuesto aquí en esta ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar platicando con un gran amigo, todo un referente de la educación, no solo en esta ciudad de Martínez de la Torre, sino me atrevo a decir de toda la región. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera presentarlo y darle la bienvenida, profesor David Moreno Mares. Bienvenido. Muchísimas gracias, Simón. Muchísimas gracias. Muy agradecido y muy contento de poder estar compartiendo con ustedes algunos recuerdos, algunos conceptos inclusive con respecto a la educación, sobre todo atendiendo también a la invitación del Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre, porque la verdad es que el futuro de nuestra región, no solamente de Martínez, sino de la región completa, tendrá que fundamentarse necesariamente en la educación técnica. Entonces, pues, muchísimas gracias y adelante, vamos a platicar un rato, ¿no? Gracias a usted, profe, por estar con nosotros. La verdad es que cuando pensamos en invitar a las distintas personalidades, usted fue de los primeros nombres. Muchas gracias. Porque sabemos de la trayectoria que usted tiene como maestro, como docente, incluso no solo desde la docencia, sino como una referencia de cultura, de educación en general en la ciudad. Muchas gracias. Y yo quisiera comenzar, profe, preguntándole, digo algo muy elemental, pero nos gusta iniciar ahí. ¿Recuerda usted sus años de estudiante, profe? ¿Recuerda usted cuando, no sé, estudiaba la carrera que actualmente ejerce? Sí, ¿Cómo claro, era? no. Cuéntenos algo de eso. Yo tuve la suerte, igual que mucha gente de mi edad, yo tuve la suerte de que los horarios escolares eran dobles. Ok. Sí, la primaria se estudiaba por la mañana y por la tarde, la secundaria por lo consecuente igual, y en la escuela normal donde después llegué a Jalapa, también se estudiaba por la mañana y por la tarde. Entonces, ¿qué te puedo decir? De la escuela primaria empecé estudiando aquí el primero, segundo y tercero de primaria, después por necesidades familiares, mi padre nos trasladó a Gutiérrez Zamora, Okay. y allá llegué a la escuela primaria Miguel Alemán, también trabajando en la mañana y en la tarde. En la mañana todas las materias académicas de aquel plan de entonces, y por la tarde lo dedicaba los maestros a enseñarnos una serie de actividades complementarias de la educación. Después pasamos a la secundaria y lo mismo. A las 7 de la mañana entrábamos, salíamos a la 1 y posteriormente a las 4 nuevamente para salir a las 7. Cuando entré a la normal, el panorama no cambió, fue igual. De las 8 a las 12 clases académicas y de las 4 a las 7 clases técnicas, y talleres y todo lo demás. Y así los 4 años. Entonces, cuando vienen los cambios y disminuyen sensiblemente la jornada de trabajo, la verdad es que no, pues empieza uno a andar de vacaciones, porque incluso los grupos actuales, yo veo que los grupos en las escuelas, cuando ya tienen 20, 25 alumnos un maestro, ya siente que tiene 25 problemas. En aquellos ayeres éramos de 40, 45, 50 alumnos en estándar en todos los grupos y trabajábamos muy bien. No había ningún tipo de conflictos como los hay ahora. Uh-huh. Los padres encargaban y confiaban la formación de sus hijos en el control de la familia, y aparte en la rigidez y en el ejemplo que los maestros nos aplicaban. Cierto, era una educación diferente, pero era mucho más humana que la educación actual. Okay. ¿Cree que ha afectado entonces de alguna forma esa confianza y ese respeto que se le tenía al docente? Desde luego. ¿Sí? ¿De qué Sí, forma? mira, desde luego, la imagen del maestro se ha visto deteriorada de aproximadamente, ¿qué te puedo decir? Aproximadamente unos 30 años para acá. Uh-huh. Pero yo siempre he pensado que esto fue un plan urdido Okay. previamente para ir demeritando la imagen docente, porque aquí siempre habían existido intereses de tipo político por los sindicatos y todo lo demás, hasta culminar con Peña Nieto, ¿sí? Hasta culminar con el gobierno de Peña Nieto. El docente demeritó su imagen, por lo tanto demerita también su principio de autoridad. Y esto, sin darnos cuenta,
dio al traste con la posibilidad de que muchas veces se corrigieran a tiempo comportamientos indeseables en nuestros jóvenes. Ahora, los docentes están muy limitados porque todo lo que el maestro hace o dice o deja de decir o hacer está severamente criticado. Sí. Todo mundo se siente con autoridad para criticar al maestro. Todo mundo se siente con el peso de la fuerza para criticar el trabajo y generalmente lo critican de manera indebida, de manera injusta, Sí. porque no se ponen a pensar en que el maestro es un formador. Totalmente. Es un formador. Y aparte de que forma, también forja. Dos aspectos diferentes que se complementan y que desgraciadamente en los tiempos actuales una buena parte de familias o padres de familia carecen de sentido y de conocimiento para llevarlo a cabo. Por esa razón es que tenemos tanta desorientación en la juventud actual. Siento que sí, definitivamente tienes toda la razón. Como que cambió la percepción que tenemos de la importancia del docente. Sí. O sea, lo hemos relegado a un segundo plano, los papás, como usted dice, ya todo le critican, todo le juzgan. Siento que antes había esa mayor libertad. Sí, desde luego. Se está viendo en la sociedad, profesor, Desde es lo luego. más lamentable, ¿no? Que se está viendo el cambio. Sin educación no hay historia ni hay futuro, ¿eh? Totalmente, no, totalmente. No hay futuro de ninguna sociedad. No se concibe el progreso de una sociedad en todos los ámbitos si no se ve y se juzga el proceso educativo de una sociedad. Si nosotros nos vamos a algunos aspectos de la historia, nos damos cuenta perfectamente que esto ha sido un proceso. Totalmente. La educación es un proceso infinito en el que los hombres han ido transmitiendo esos conocimientos generados a lo largo de siglos y de milenios para llegar a conformar las distintas sociedades que actualmente existen. Y sin ese proceso educativo no se puede uno imaginar el progreso tan grande que han alcanzado en los tiempos actuales las sociedades humanas. Definitivamente. ¿Y usted recuerda, profe, el momento, quizá los días en que lo pensó, en volverse maestro, en volverse profesor? Fíjate que no, perdón. No. Curiosamente, yo siempre, cuando hay oportunidad de platicar con jóvenes, y a mí me encanta platicar con jóvenes, siempre me ha gustado mucho. Pero desafortunadamente los jóvenes tienen la creencia o la idea de que cuando un adulto quiere platicar con ellos, los va a regañar, los va a amonestar, o sea, de antemano ponen su barrera, claro. Lo cual es muy entendible, porque lo mismo hicimos nosotros, en ¿no? nuestra época, claro. Pero sí, fíjate que a mí me gusta platicar con los muchachos porque uno cuando es profesor, aunque ya no estés frente al grupo, pero tú te nutres de esa esencia de los niños y de los jóvenes, ¿no? Porque es parte de tu profesión. El que es profesor se titula como profesor y ejerce como profesor, va a ser profesor toda su vida, aunque ya no esté en un aula. Si tú te das cuenta, el maestro camina por un almacén, camina en el cine, camina en la calle y no falta algún niño, algún joven, algún adolescente o incluso, como en mi caso, padres de familia que fueron mis alumnos que se refieren y te saludan a ti con mucho gusto. Y esa es una manifestación que la verdad es que pocas carreras lo tienen, por supuesto, ¿sí? Me imagino. Es pocas carreras. Pero te contesto la pregunta. Mira, yo no pensaba que fuera a estudiar para profesor. Y te digo que mi padre era una persona que vendía artículos en abonos. Okay. Estamos hablando ya de 1960 y tantos. Vendía artículos en abonos en Gutiérrez Zamora y entonces yo le ayudaba a mi papá. Donde quiera que había manera de ayudarlo a vender o a cobrar abonos, yo también le ayudaba.
Terminé la secundaria y jamás por mi mente pasó ni siquiera la posibilidad de que yo fuera a estudiar. Yo creo que pensaba que de inmediato me iba a dedicar a vender. Pero me dio la sorpresa mi padre y me despertó una madrugada y me llevó a Jalapa. Me llevó a Jalapa, pero ya habían pasado los exámenes porque ni siquiera sabía que había un examen de selección. Mi papá nunca estudió ni siquiera el primero de primaria, y estoy muy orgulloso porque siendo una persona sin estudios, nos enseñó a mí y a los 11 hermanos restantes, pues somos 12, nos enseñó buenos principios, buenas maneras, ser responsables con nuestros trabajos. Y pues él no sabía que había que hacer un examen, entonces me quedé a hacer la escuela preparatoria en Jalapa. Estudié en la artículo 3º, cuando el artículo 3º ni siquiera tenía, estaba empezando la preparatoria porque no tenía ni siquiera edificio. Estábamos, ahora sí, arrimaditos en una escuela primaria del centro, sí, ahí por Los Berros, en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. Y allí estuvimos por la tarde, entrábamos a las 3 de la tarde, salíamos hasta las 10 de la noche. Y al siguiente año presenté el examen de la normal, como mi papá lo deseaba, y me quedé. Y entonces ya de ahí ya todo fue historia y trabajo permanente. ¿Hace cuántos años de esto, profe? ¿Cuándo fue ese año en el que usted fue a estudiar a Jalapa? En 1971. ¿Estamos hablando de qué? ¿De 50? 48 años, ya vamos para 49. Quizá, de haber egresado, ¿eh? Claro, sí, sí, de haber egresado, del proceso de sí, estudio, ¿no? Sí. La gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de este podcast, quizás no lo sepa, digo, porque no tendrían por qué saber todo, pero el maestro Mares tiene una trayectoria tremenda de educación en la ciudad. Tengo muchos amigos. En verdad, quienes lo conocemos y tenemos el gusto de considerarlo dentro de nuestras amistades. Muy amable. Sabemos de eso. O sea, cuando pensamos, porque ocurre en todas las disciplinas, ¿no? A veces piensa uno en el deporte y dices, bueno, en mi ciudad el deportista por excelencia es fulano. Cuando hablamos de música, ¿no? Bueno, existe tal músico que es el referente. Cuando hablamos o pensamos de educación, profe, pensamos en David Moreno Mares. Muchas gracias, muy amable. Sí. Y hace un momento te uso una anécdota aquí que una persona que estudió con él hace 40 años viene y lo saluda. ¿Le pasa esto seguido, profe? Sí. Cuéntanos alguna ocasión en que le haya ocurrido. Sí, lo mismo. Cuando yo inicié aquí en Martínez de la Torre, llegué a trabajar por primera ocasión ya siendo maestro, llegué de 20 años. Muy joven. Sí, muchacho. Y como buen joven de aquella época, pues con un pantaloncito de mezclilla y playeritas de rayas. Y empecé a trabajar en la escuela Patria en unas horas que me dieron de la secundaria nocturna porque eso complementaba mis ingresos. Ok. Pero pues yo estaba muy chamaco. Y recuerdo que el profesor Miguel Bonilla Barroso, que en paz descanse, y que aparte él no lo sabía en ese momento, o no lo recordaba, pero había sido mi director cuando yo estaba en primero de primaria, en la escuela Patria, se acercó a mí y me llamó la atención delante de los muchachos, ya no recuerdo por qué incidente, porque no sabía que yo era el maestro. Pensaba que yo era un alumno. Sí, que yo era un alumno. Y posteriormente ya cuando le dijo la maestra Delia Juana Pérez Buján, que era la secretaria de la escuela, le dijo, no, él no es alumno, él es el profesor David. Ya después el maestro, al que yo recuerdo con mucho cariño, se deshizo en disculpas y le digo, no se preocupe usted. Pero le tomé un consejo muy sabio que me dijo. Dice, profe, acuérdate que el hábito no hace al monje, pero le da la forma. Si tú te vistieras un poco más formal, una guayabera, una camisa de vestir, seguramente tendrías más carácter como docente, porque si no los chamacos no te van a hacer mucho caso. Y fíjate que me fue de mucha utilidad por lo siguiente. A veces cuando uno es docente, por así decirlo, de una preparatoria o de una universidad, como es el caso del tecnológico, generalmente luego los maestros somos muy dados a permitirles a que los muchachos nos tuteen con la mayor confianza. Y no con esto quiero decir que sea una falta de respeto. Lo que quiero decir es que el alumno siempre tiene que medir su distancia con el maestro, porque luego no nos damos cuenta que el alumno no quiere a un maestro que sea como su igual.
Claro. El alumno quiere alguien que esté más alto, que le sirva de modelo, que le sirva de ejemplo a seguir para tratar de alcanzar esa distancia. Y no lo entendemos a veces. Por eso es muy común que haya problemas cuando el tuteo es demasiado frecuente entre alumnos y maestros, y a veces pensamos que eso nos va a generar más confianza o más empatía con los alumnos, pero eso no es verdad. La empatía y el buen trabajo educativo lo va a lograr el maestro con el conocimiento de su materia, pero con el cabal conocimiento. Claro. O sea, no es de llegar e investigar a ver qué es lo que voy a hacer. No, el maestro es maestro. Ya trae, ¿sí? Sí, claro, él tiene sus herramientas como estrategia, pero el conocimiento previo ya lo debe tener, claro, porque fue parte de su formación. Muchos de mis exalumnos me recuerdan y se extrañan de que yo no dictaba, porque a mí me tocó todavía el tiempo en que se dictaban apuntes. Sí. Yo nunca tomaba un libro para dictar, porque yo precisamente me preparaba porque yo sabía a qué cosa iba. Yo sabía exactamente cuál iba a ser mi trabajo y tenía yo bien claro que mis alumnos tenían que sacar un conocimiento fundamental de lo que se trataba en una clase. Siempre jugué con mis muchachos, tratamos siempre de llevar un proceso de respeto y de funcionalidad, de tal manera que, mira, han pasado, no sé, casi medio siglo, y me encuentro a muchos de ellos que son padres de familia y afortunadamente pues me siguen tratando con mucho cariño, porque el respeto va inmanente, ¿no? Claro, claro. Sí, no es el usted, sino el respeto en el trato. Sí, más allá de la forma en la que se dirigen así a uno, es, ¿no? Así es, sí. ¿Le ha tocado, profe, que haya tenido un alumno hace 40 años y que sus hijos o quizás sus nietos también hayan estado, ya no quizá en un salón de usted, pero en alguna institución que usted dirige? Bueno, sí. ¿Sí? Sí, hace 33 años empecé a trabajar en un sueño acariciado desde que yo llegué a Martínez, en el Colegio Miguel Ángel de Quevedo, que primero funcionó como escuela de bachilleres. Uh-huh. El primer nombre que tuvo el nivel de bachillerato fue Benito Juárez. Fíjate una cosa curiosa. En esa escuela nos dedicábamos a atender los desórdenes educativos que de los jóvenes que habían sido ocasionados por otras escuelas. Okay. ¿Sí? Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso porque al paso de los años, muchos alumnos que han sido ya padres de familia y que ya tienen sus hijos con nosotros, ahorita, por ejemplo, en el Colegio Miguel Ángel de Quevedo, que ya es el que suplió en claves y en nombre a la Benito Juárez, sí, tenemos alumnos que son hijos y uno que otro ya nieto de los primeros alumnos que yo tuve, si no allí, sí en la Escuela Patria, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí han estado ya conmigo. Y no lo creen, ¿eh? Luego los muchachos dicen, me dijo mi abuela que usted fue así. Y se me quedan viendo como diciendo, pues, ¿cuántos siglos tiene aquí? Usted más joven que mi abuela, le hace decir. Es entendible, ¿no? Sí. No, profe, pues creo que es una profesión muy gratificante por ese lado, ¿no? Bastante. O sea, gratificante y valiosa. Por supuesto, sí. No es monetariamente hablando, no tan redituable, pero las satisfacciones de este tipo yo creo que son muchísimas, ¿verdad? Sí. Profe, yo lo conocí a usted, repito, como un referente de la educación desde hace mucho, pero hemos tenido la fortuna de coincidir en foros culturales, específicamente en ferias de libro. Sí, también. Porque usted escribe, profe. Sí, también. Y escribe, si no recuerdo, uno de los libros que presentamos en alguna ocasión, surgió de un programa de radio que usted tuvo hace un tiempo. Sí. Cuéntanos un poquito de esa etapa de usted dentro de la comunicación y de la formación de valores. En la radio de Martínez de la Torre nunca ha existido, ni existe, hasta ahorita donde yo sé, un programa de corte o de tipo cultural. Claro. Y cuando yo me refiero al programa cultural, quiero decir que la persona que conduce el programa sepa, sin necesidad de un guión o de un cuestionario que tengo enfrente y que lo voy leyendo,
que sepa exactamente de qué es lo que va a hablar Claro. y qué es lo que va a presentar al público. La verdad es que cuando me invitaron por primera ocasión, fui a grabar un podcast como este de prueba, y hasta yo le platicaba yo a mi alumno José Manuel Manterola, Claro. que sí, también es Fue mi su exalumno, ¿sí? Le decía yo, pues mira, yo no estoy convencido de que hagamos esto al aire, porque ¿quién va a oír? Y lo sigo pensando, ¿quién va a oír un programa cultural en Martínez de la Torre? Vaya, me da pena decirlo porque yo soy oriundo de aquí, claro. pero pues es la verdad, ¿sí? Lamentablemente es la verdad, Sí, claro. ¿sí? Y entonces, pues para sorpresa mía, yo hasta le decía, mira, 2 meses y se cierra el programa, lo vamos a quitar del aire. No esperaban más. Duró 9 años. 9 años. 9 años, hasta que la pandemia nos hizo desistir por situaciones de salud y de conservarnos en casa. Porque recordarás que se recomendaba que las personas ya mayores de 60 años ya no tuvieran un contacto frecuente en la calle y todo eso. Y bueno, yo ya voy a cumplir 69 años, entonces obviamente que ya tenía yo que resguardarme. Pero lo hicimos con mucho gusto y para sorpresa nuestra, el programa se escuchaba incluso porque lo transmitían en televisión también. Se escuchaba en Estados Unidos y nos mandaban preguntas también de estados de Michoacán, de Campeche, de Tlaxcala, de Puebla, de Sonora. O sea, era increíble eso, ¿no? Era de verdad increíble. Sí, por supuesto. La pandemia hizo su trabajo y bueno, pues desistimos un poco. Luego, el programa se llamó Charlas para Crecer y cada semana se desarrollaba un tema en el que el público podía participar haciendo las preguntas que quisiera y podía también hablar por teléfono directamente, ya sea por mensaje en el celular o por teléfono, y no había música, ¿eh? Okay. No. No, era un programa que se sostenía precisamente por el interés de lo que se estaba hablando. No había necesidad de apuntalar la audiencia poniéndoles la música y dedicándoles esto, no. No, era un programa cultural. Sí, yo lo escuché mucho. Sí, de allí salió la idea de escribir algo que tuviera también la finalidad de pensamientos o lecciones breves de 2, 3 páginas cada una. Y lo hicimos un primer libro, se llamó Charlas para Leer, Claro, sí, ya no era para crecer porque este era para leer, que todavía hay algunos libros en la casa nuestra, que es la casa de ustedes también. Gracias. Y tengo uno que ya lo terminé, tiene como 2, 3 años, pero no lo he podido imprimir por razones económicas. Tuvimos una baja sensible en la economía de todas las familias, incluida la mía también, y ya los proyectos de gastarte que los 20, los 25 mil pesos para editar un libro, pues lo dejamos tantito en impasse, ya está terminado y está hasta el prólogo, y desde aquí pues le agradezco también al profesor Gilberto también su trabajo como prologuista al Tito que desde entonces ya está terminado, pero por razones ya no se pudo concluir. Creo que de alguna manera el participar con la cultura en Martínez de la Torre siempre va a ser bueno, siempre va a ser necesario. Martínez de la Torre necesita mucho impulso cultural. Claro. Los gobiernos, tanto municipales como las diputaciones locales, las diputaciones federales, necesitarían ponerse a trabajar en el sentido cultural, pero lamentablemente la cultura no da votos. Y entonces la cultura se hace a un lado. Si la cultura en Martínez de la Torre estuviera apoyada por las autoridades plenamente, yo hubiera desaparecido completamente, porque lo que ha sobrevivido de la cultura en Martínez ha sido por personas que de años se han dedicado a esa labor, como tú, Simón, por ejemplo, como tus jaraneros, por ejemplo, como el maestro Polito,
mis respetos y reconocimiento al maestro Polo y a tantos y tantos que hacen que la música, la poesía sobreviva en Martínez. Hace poco, ¿qué será? A la vuelta de 2 años, yo creo, más o menos, sí, como 2 años. Nos invitaron, nada más te voy a poner un ejemplo, Sí, claro. nos invitaron según que iba a haber una muestra de escritores martinenses, en donde se iba a mostrar y que los escritores estuviéramos ahí, que compartiéramos y todo eso. Me pareció buena idea, digo, bueno, ya por lo menos algo que hagan para Martínez de la Torre. Y fuimos. Cuando llegamos nos sorprendimos porque el presidium y todo estaba lleno de autoridades municipales y los escritores estábamos allá sentados, allá entre el público, allá viendo, o sea, cómo se sacaban las fotos y todo. O sea, no es no es por ser protagónico en el sentido de que yo quiero estar allá, pero si era una reunión para escritores, lo lógico era que quienes estuvieran en el presidium fueran los escritores, por lo menos los más viejos, ¿no? Por respeto a su investidura y por su trabajo también. Algunos de ellos ya murieron y nunca se les hizo un reconocimiento. Martínez de la Torre es una ciudad rica y abundante en talento, en todos los tipos. Sí, por supuesto. Pero ahí están guardados, dormidos. ¿Qué hacemos con tanto talento? Totalmente de acuerdo, profe. Y creo que usted ha dicho... Además, tú eres un ejemplo de ello. Hombre, gracias. No, de verdad, de verdad. Pues, me sorprendes cada vez que voy viendo lo que vas publicando día con día, digo, no cabe duda. Veo a mis amigos escritores de otros lugares y cada vez que tengo la oportunidad les digo, yo no, Simón Toledano es amigo mío y trabaja conmigo, en un tiempo trabajó conmigo allá. Muchas gracias. Sí, la verdad es que lo que hacemos o tratamos de hacer es tampoco con relación a lo que hace falta, pero pues tenemos que ir poniendo nuestro granito de arena. Y usted lo ha hecho, profe. La verdad es que en ese libro que hablamos hace un momento de charlas para leer, recuerdo que lo presentamos ya hace algunos años en la Feria del Libro y le gustó mucho a la gente. Sí. Y hemos tratado de estar picando piedra para fomentar la cultura, la literatura, quizá de manera específica en mi caso, pero la cultura en general, la educación, desde donde usted está. Y bueno, este podcast, y aprovecho para agradecer, por supuesto, al Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre. Sí, gracias. Porque, como usted lo decía, por muchos años no hubo un programa cultural en la radio, más que el de usted. Y hoy actualmente los podcasts que están saliendo tienen que ver con todo menos con educación, o menos con cultura, o menos con libros. Entonces, cuando nosotros hicimos el proyecto y lo propusimos al Instituto Tecnológico, nos dieron puerta abierta. Y hoy, gracias a eso, estamos usted y yo, estamos aquí platicando muy a gusto de la cultura, ¿verdad? Pero volviendo al tema de los libros, profe, ¿recuerda usted algún libro que le haya gustado, que haya dicho, este libro a mí me gustó mucho, no sé, habrá leído usted en la adolescencia, ya más joven, de niño, no sé? ¿Recuerda usted algún libro que le haya gustado mucho? Independientemente de los fragmentos que mi profesor Gonzalo Bustos Torres, mi maestro de español y literatura en la escuela secundaria Justo Sierra de Gutiérrez Zamora, me enseñó a leer y a disfrutarlos tanto en el castellano actual como en el castellano antiguo. Independientemente de esto, cuando yo iba por la carretera de Gutiérrez Zamora en mi bicicleta de cobrador, veía yo como en el verano la carretera se poblaba de mariposas amarillas que pasaban de un lado a otro, y yo me sentía que por algún lugar iba a aparecer Mauricio Babilonia, ¿no? Porque estoy en Macondo, dice usted, esto no es Gutiérrez Zamora. Incluso con nuestro amigo mutuo, con Melquiades Castro Aguilar, luego comento eso, ¿no? Cada vez que digo tu nombre me acuerdo de aquel gitano con el que inicia la novela. 100 años de soledad tiene un lugar reservado en mi corazón muy especial, pero no es el único, hay algunos que, fíjate que yo leía de todo tipo, desde aventarme los supermachos y los agachados allá por el 70 de Ríos, desde aventarme todo eso, hasta leer libros de periodistas que en su momento fueron sobresalientes como Roberto Blanco Moeno, tres obras inolvidables de Roberto, que fue Jicaltepec, Un son que canta en el río y En este pueblo no pasa nada.
en donde con una narrativa sencilla te hacen prácticamente meterte de lleno al panorama, y cuando tú te das cuenta, estás viendo cómo los personajes platican y discuten y tú das de cuenta que estás allí, ahí Sí, estás claro. formando parte de la escena, ¿no? Por decir algunos, pero independientemente de Gabo, te comentaba yo hace rato que Gabriel García Márquez, en su época de productividad enorme allá por el 70, yo estaba estudiando en la Escuela Normal Veracruzana y fue una época de proliferación. Yo me atrevería yo a decir que de aquellos ayeres, yo creo que por lo menos el 80% de todos los libros que García Márquez publicó en aquel tiempo, todos me los leí de contrabando. Y digo de contrabando porque te comentaba también, había que leerlos sin pagarlos ahí en el almacén, y un día iba yo y avanzaba yo rápidamente hasta cierta página y así me lo iba llevando. Así, de esos recuerdo los funerales de la Mamá Grande, la hojarasca. Hay un libro de García Márquez que es mínimo y que a veces, y poca gente lo conoce, se llama Isabel viendo llover en Macondo. Ah, mire. Fue de los iniciales. Y es una cosa mínima, una cosa mínima. En una ocasión, en una feria de libro en Guanajuato, entre los libros viejos me encontré uno. Yo ya había perdido aquellos que había leído y lo rescaté. Y por allá anda en la biblioteca de la casa. García Márquez después también, no, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Un mundo, ¿no? Bueno, hasta los de los Cuauhtémoc que me he chutado. Bueno, de todos se lee. No, es que de verdad, uno tiene que conocer muchos enfoques para realmente valorar cuál es el enfoque positivo, ¿no? Fíjese, acaba de tratar algo bien importante. Quienes nos gusta leer, como usted, como un servidor, ¿verdad? Creo que tenemos claro que hay diferentes tipos de literatura. Desde luego. Pero que es bueno que los chicos se acerquen a lo que puedan. Sí. Aún cuando sea Carlos Cuauhtémoc Sánchez, aún cuando sean quizá no los mejores escritores del mundo, pero que los van a iniciar en la lectura. Que lean. Yo antes tenía una postura, le platico rapidísimo, profe, un poquito más cerrada, de decir, no, es que los jóvenes tienen que leer buena literatura porque a nosotros nos gusta la buena literatura. Pero hoy soy un promotor de que los chicos lean lo que les guste leer. Te voy a contar algo que tú desconoces. Cuénteme. Y las personas que tienen mi edad se han de acordar. Nosotros leíamos tanto, nos volvimos lectores, porque en nuestra infancia había muchos cómics, muchas revistas que se editaban. Sí. Tarzán, Los Cuatro Fantásticos, Lorenzo y Pepita, La Pequeña Lulú, Calimán, Los Super Sabios, ese ya fue después, pero bueno, Calimán, Memín Pingüín, Lágrimas y Risas, la novela semanal, la novela policíaca, etcétera. ¿Saben lo que hacíamos? Cada quien traía su rollo de cuentos y nos íbamos de casa en casa con los amigos cambiando. Intercambiaban. Sí, claro. Aquel compraba algunas y yo te daba yo uno y yo me llevaba yo el otro, y así los íbamos cambiando. Era infinita la posibilidad de lectura. Claro. Lo que hace valiosa la lectura en sí no es propiamente el tema que leas, sino que se vuelva un hábito que después te sea adictivo. Sí, claro, que te guste tanto que quieras seguir haciendo. Independientemente de cuáles sean tus lecturas. Mira, por ejemplo, a mí de muchos años para acá leo mucho a Osho. Ah, bueno, sí. Sí, muchísimo. Debo tener como unos 50, 60 libros de Osho. Muy prolífico, además. Pero yo sé que no es una lectura que interese a muchos. Yo lo sé. Claro, sí puede ser. A veces es demasiado abstracto. Yo lo sé. En cambio, cuando se trata de recomendar algún libro, pues recomendamos algunos de los que sean más accesibles, dependiendo también la edad y el nivel cultural de la persona que quiere leer. ¿Qué libro sería, aprovechando que menciona eso, profe, qué libro sería el que usted le podría recomendar a jóvenes universitarios? Porque este podcast, bueno, lo ve todo el mundo, pero específicamente va, digamos, a ese sector juvenil. ¿Qué libro usted podría decir, bueno, yo recomendaría este? Hay novelas, hay muchos libros que, a ver, estamos viviendo una época en la que el amor se ha hecho a un lado. Sí. En esta época todo es
tecnología, todo es mercadotecnia y todo es sexo. Sí, eso fue. Y el amor se desconoce. ¿Por qué no aprovechar y despertar en los muchachos la pasión por la lectura, leyendo novelas adecuadas a su edad? Claro, de novelas amor, de romance, adolescencia. sí, Efectivamente. Que empiecen por ahí. Y posteriormente ir cambiando los temas, pero lo primero es empezar. Así como, por ejemplo, en la escuela primaria se fomenta la lectura. En Miguel Ángel de Quevedo, por ejemplo, los niños leen un libro cada mes y hacen hacen un resumen. Un resumen del Sí, un libro, resumen. Sí. En los grados superiores, de primero, segundo, tercero y cuarto, hacen uno cada quincena. Okay. Y en quinto, sexto ya es uno cada semana. El niño lo lee y hace aparte un pequeño reporte de lo que le gustó, lo que recuerda, si lo recomienda, porque lo recomienda, si no lo recomienda, porque no lo recomienda. Y de esa manera tratamos de que se fomente el gusto por la lectura. El gusto por la lectura es difícil de lograrlo porque, con pena te voy a decir, los mismos maestros no somos lectores. Sí. ¿Cómo vas a enseñar a un alumno la pasión por la lectura si tú no lees ni una revista de telenovelas, por ejemplo? Totalmente, sí. Obviamente. Sí, claro. El alumno se apasiona cuando el maestro se vuelve un cuentacuentos, por ejemplo. Yo recuerdo a un célebre maestro mío que se llamó, ya en paz descanse también, Mario García Villanueva, de allá de cuarto grado en la Miguel Alemán. Ese maestro cada viernes por la tarde nos contaba un cuento. Nos contaba un cuento. Y toda la chamacada estábamos esperando la hora del viernes por la tarde para ver cuál cuento nos iba a contar, nos iba a relatar. Yo te pregunto, ¿tú sabes de algún maestro que cuente un cuento? Ya no digas cada viernes, sino por lo menos una vez cada 3 meses. Ninguno. Sí, ninguno. ¿Y ahora qué hacemos? Leemos aventado el balón a los niños y ahora hay certámenes de cuentacuentos, pero de niños. Yo creo que para que hubiera una verdadera motivación para los cuentacuentos, quienes debiéramos ser los cuentacuentos tendríamos que ser los maestros. Hay una muy buena idea, profe. Efectivamente. Concurso de cuentacuentos maestros. Efectivamente. Y entonces sí veríamos qué maestro le pone mayor entusiasmo, mayor pasión a la representación de un cuento. Es que creo es la forma, profe, usted debe coincidir conmigo, es la forma en la que se puede inspirar a leer. Ya no digamos obligar, ya no digamos, sino inspirar a través del ejemplo. Sí. Que el papá, que el maestro, que el tío, que el familiar mayor sea ejemplo de lectura. Entonces los hijos, los nietos, los sobrinos, los alumnos van a ver eso y van a decir, yo también lo quiero hacer. Si tú tienes libros en tu casa, si hay libros en la sala, si hay libros en la recámara, si hay libros en el buró, si en el coche llevas un libro, el niño, tus hijos necesariamente se van a volver lectores. Sí, por supuesto. Porque están viviendo en un caldo de cultivo literario. Sí, para ellos es normal leer. Pero lamentablemente ahora ya no. Ahora tienes el celular en la mano, la tableta en la recámara, la computadora en la oficina, etcétera, y eres incapaz a veces de abrir un libro siquiera por curiosidad, ¿no? Sí, Además de que no quieren gastar nadie, porque no, ya me voy a gastar 300, 400 pesos en un libro, como que lo ven como un gasto impropio, ¿no? Uy, pero dicen por ahí algo que todo libro vale mucho más de lo que cuesta. Desde luego que sí. ¿Verdad? No hay mejor inversión que comprar un libro. Claro. Comprar un libro. Creo que el problema está, como usted dice, profe, en que muchos docentes han dejado de leer y eso se nota en que no transmiten esa pasión por la lectura. Aparte no saben leer. Bueno, perdón, sí. Perdón. Podríamos estar hablando de este tema mucho tiempo. Sí. Tiene usted razón. Sí. Pues hay muchas cosas, profe, que creo que podríamos seguir platicando acerca de la lectura, de los libros. Yo sé que usted es una persona que le encanta leer y me consta que sus hijas también lo hacen. Sí, sus también, hijos. también. Yo recuerdo en alguna ocasión una feria de libro que sus hijas llegan emocionadas al stand a comprar libros y eso es porque lo han visto usted. Fíjate que en ese sentido muy orgulloso de mis hijas y de mis hijos, pero especialmente de ellas porque cuando niñas, chiquitas todavía, llegábamos a las plazas comerciales y curiosamente en lugar de correr hacia donde estaban los juguetes, corrían hacia donde estaban los libros.
Sí, y eso pues no me gustaba mucho porque a veces ya Es ves que más caro un el libro libro. infantil, no hombre, y luego querían 2 o 3, ¿no? Sí, pero, claro, pero claro. sí, Pues afortunadamente. qué bueno, afortunadamente se está, en el caso de ustedes, fomentando la lectura muy bien. Y pues ese es uno de los propósitos de este podcast, maestro. Quisiéramos que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, se les despierte el antojo por leer. No queremos imponer nada, no queremos decir tampoco el que lee es superior al que no lo hace. No, no, no. No, Queremos, a través de charlas como esta, despertar el gusto. A mí me gusta usar este término, antojarlos a que sí, lean. sí. Que digan, a mí me gusta leer porque lo disfruto y quisiera que tú lo disfrutaras también. Así Creo que es es. por ahí. Pero bueno, profe, yo le agradezco muchísimo. Ya casi vamos a ir Al cerrando. contrario, Pero me gustaría concluir con una pregunta que creo que sí. es fundamental para usted como docente de tanta experiencia. ¿Cómo ve la educación actualmente? Ya no digamos a nivel nacional. Vamos a hacerlo un poquito más reducido. En nuestra ciudad de Martínez de la Torre, nuestra región. Bueno, si la educación antes de la pandemia iba mal, después de la pandemia todo se fue al traste. Sí. Por más que nos han tratado de maquillar resultados, hay alumnos de quinto y de sexto grado que no saben leer ni escribir. Alumnos de primero de secundaria que no saben multiplicar ni hacer sumas. Sí, es una realidad. Y esto es lamentable, porque con la pandemia dio el argumento preciso para justificar muchas veces lo que nunca puede ser justificable. No quiero generalizar porque hubo muchos maestros que se atrevieron a trabajar con ahínco y responsabilidad, claro, pero fueron pocos. Los menos. Fueron pocos. Yo recuerdo que en la pandemia muchos andaban de paseo, otros aprovechaban también para un segundo empleo, en fin. Y los alumnos los iban a visitar cada semana, cada 15 días, les recogían el trabajo que supuestamente habían hecho, les entregaban otros formatos para que lo copiaran o lo realizaran. Los padres tenían que trabajar, tenían que ocuparse, y entonces esos 2 años o 2 años y medio que duró esta lamentable situación, acabó sí, con lo poco que se había logrado. Lamentablemente. No maquillo nada. Y no me lo han contado ni me lo imagino, sino que yo lo veo. Claro. Sí, yo lo veo. Desafortunadamente, lo poco que se había logrado hasta entonces se perdió. Ahora tendremos que volver a reiniciar nuevamente. Tenemos que volver a trabajar con toda la pasión que nuestra profesión requiere y confiando siempre en que nuestros maestros son capaces de llevar adelante esta épica lucha contra la ignorancia de las generaciones actuales. Mis respetos y admiración para toda la tecnología que se ha cundido en el renglón educativo en los últimos años, pero yo creo que se ha perdido la visión o la esencia principal de la función del maestro. Mira, las autoridades te citan y el director de educación obliga a que los jefes de enseñanza cumplan como relojes con lo que tienen que hacer. Los jefes de enseñanza aprietan también con los supervisores escolares, los supervisores con los directores con... Y esto, todo el mundo quiere cumplir con tantas y tantas cosas que lamentablemente han atiborrado al magisterio, que le queda muy poco tiempo al maestro para ser efectivamente un maestro. Claro. El maestro ahora tiene que ser técnico en computación, tiene que ser programador, sí, tiene que ser... Y si te das cuenta, desde siempre cualquier problema que se le atora a gobierno, los maestros van a resolver esto, los maestros van a resolver aquello. Sí. Y han sido siempre los maestros quienes han tenido que bailar con la parte más fea, ¿sí?
Si las cosas han salido mal, los maestros son los responsables. Si hay que promover la cultura de esto y de aquello, los maestros que hagan la parte. Si ahorita que hay que atacar las drogas y que el fentanilo y tal, los maestros. Oigan, ¿y los papás? Claro. ¿Los padres de familia? ¿Dónde están? ¿Sí? Mientras no haya un compromiso de padres de familia, pero bien, formal, muy difícilmente se podrá trabajar para mejores y mayores alcances, porque no le podemos dejar toda la carga a la docencia, ¿eh? Los maestros no pueden tapar los huecos que tú has formado desde la casa. No se puede. Y por no años. pueden. Y por años, además, ¿no? Además, me cuesta trabajo decirlo. Bueno, la verdad es que no tanto. Pero aquí tiene que ver mucho la política. Bueno, sí. ¿Sí? Y tiene que ver mucho la política porque es más fácil castigar al maestro o cargarlo de trabajo al maestro que tratar de empujar al papá, porque el papá son votos. Lamentablemente, mientras sigamos teniendo esa visión, nos va a costar mucho trabajo. Pero bueno, cada quien dejará, yo dejo la estafeta, ya vendrán los que sigan y seguramente lo van a hacer mejor que yo. Pues creo que ha dejado usted la vara muy alta, profe, en verdad, con toda esta trayectoria que tiene usted como docente, Muchas como gracias, maestro. Simón. Y sea esta charla un reconocimiento para su labor, para su trabajo y Muchas para gracias. la de todos los docentes. Muy amable. La verdad es que no Sí. es tarea fácil, Sí, no yo lo sé. es tan sencillo. Yo lo sé. Y por eso da gusto tenerlo como invitado porque nos habla usted de una constancia, de una permanencia, que en cualquier disciplina es loable, muchísimo más en una disciplina como es la educación. Así es que, profe, pues le agradezco muchísimo. Podríamos estar aquí horas y seguramente le vamos a volver a invitar. Claro, cuando guste. Si con acepta todo gusto. usted, se Sí, accede, claro. porque podemos hablar de muchísimas cosas relativas a la cultura, a la educación, a los libros, pero en verdad le agradecemos que haya estado con nosotros y bueno, la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, que escucha el podcast, que lo ve en YouTube, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. El maestro David Moreno Mares nos ha acompañado el día de hoy y nosotros nos despedimos, pero regresamos próximamente con otra edición más de este podcast Tendencia Tech.